De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, tránsito, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Muy buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos, su servidora Maureen Patricia Rodríguez. Mira, me dejé los anteojos y no me di cuenta. Es la primera vez que salgo con anteojos. Vete para ver, bueno, esperemos que no sea tan mal. Lo que pasa es que ya después de los 40, la consabida presbicia hace que uno necesite anteojitos, ¿verdad? Para estar mejor, pero bueno. Yo me los voy a dejar, no importa. Sí, se ve anteojos? lo más lindo, sí, a veces uso, a veces no. Yo lo he visto, se ve muy lindo, sí. También. Bueno, hoy vamos a hablar en el segmento de nutrición de las bondades relacionadas al consumo de carnes blancas. Y vea qué inteligente que es la doctora, que yo le pregunté algo, pero me dijo, es que eso es lo que vamos a hablar en el programa. Pero bueno, ¿por qué? Porque es muy probable, se me ocurre pensar que mucha gente oyendo el programa dice carnes blancas, pollo, pescado, y se acabó. Alguien dice, bueno, pero yo veo blanca la carne de cerdo. ¿Será dentro de las carnes blancas cuyas bondades vamos a hablar hoy o no? Ya lo vamos a averiguar. Doctora, ¿cómo me le va? Muy bien, Maura. Espero que haya descansado en esta semanita que pasó. Sí, con respecto a esa inquietud, todo el mundo pregunta, pero ¿será blanca? Porque cuando yo la veo servida, ya cocinada, se ve blanca. Entonces, ¿será carne blanca? Y no hay una claridad en cuanto al término. Se supone que la carne oscura, la que tiene mucha mioglobina, que es una proteína de la carne, que es donde se guarda el hierro, eso le confiere un color oscuro. Entonces eso es lo que se llama la carne roja. La de caballo, la carne de caballo, por ejemplo, es muy alta en mioglobina. De hecho, es una carne muy alta en hierro, entonces es muy oscura, ¿verdad? El pescado es una carne que aún estando sin cocinar es blanquita. Generalmente cuando se cocina se ve más blanca aún. Entonces es blanca siempre. La carne de pollo podríamos decir que sí, que también es blanquita antes de cocinar y después no. Con la carne de cerdo hay cambios muy interesantes porque dependiendo de la parte ¿verdad? Del corte, a veces es un poco oscura. Y hay algunos que dicen, no, la carne de cerdo es carne roja porque cuando se está manipulando en la canal y se está trabajando ahí, se ve rojita. Claro, cuando se cocina empieza a tener otro color, ¿verdad? Entonces, podríamos decir incluso que dadas las características nutricionales del cerdo, podría ser considerado como una carne blanca, ¿verdad? Ahora, la importancia de las carnes blancas, ¿a qué se debe? ¿Por qué los organismos internacionales dicen, mire, coma carne roja una vez a la semana nada más, y la otra que sea blanca? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las bondades y cuáles son los mitos con relación a este tipo de carne? Si nosotros empezamos a hablar del cerdo, uno podría decir, ¡ay, el cerdo! ¡Qué malo que es! Lo relacionamos con chicharrones, lo relacionamos con infartos, lo relacionamos con muchos problemas de salud, pero se ha encontrado grandes bondades en la carne de cerdo. Incluso hay partes de la carne de cerdo, algunos cortes, que tienen menos colesterol que una carne roja, que tiene un colesterol a veces parecido al del pollo, y dependiendo del corte del pollo, podríamos decir que podría tener más colesterol que una carne roja. O sea que juega mucho la parte que uno se esté comiendo.
Por eso es que como pasa a ser tan complicado y cuando usted llega a comprar lo único que ve son pedazos de carne, la recomendación para el consumidor es que tiene que ser un consumo variado. Que yo diga, bueno, una vez a la semana carne roja, una vez a la semana pescado, 2 veces pollo, y ya con eso podemos decir que vamos a obtener los beneficios de todas las carnes. Pero hay una diferencia importante, y sobre todo aquí que mucha gente llama para hablar del ácido úrico alto. Las purinas es un compuesto o es una sustancia que tiene que ver con que el ácido úrico se eleve y se encuentra en mayor cantidad en la carne roja. Entonces ya esa es una modificación que se hace de manera individual cuando una persona dice yo padezco de ácido úrico alto. Entonces las recomendaciones tienen que ser otras de la población en general que no tiene ese padecimiento. Y otro aspecto importante, cuando se hace el análisis de los ácidos grasos, o sea, hablar de ácidos grasos, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Uno dice, qué raro, un ácido graso, una grasa ácida. Es el compuesto químico, como nosotros los nutricionistas lo analizamos, para ver la composición química, la composición nutricional que tiene una carne. Entonces se analizan mucho los ácidos grasos y se ha encontrado que en general la carne roja podría tener, dependiendo del corte otra vez, más grasa saturada, y en general tiene más grasa saturada, ácidos grasos saturados, y sabemos que la grasa saturada está relacionada con la enfermedad cardiovascular, y se ha encontrado que las carnes blancas tienden a tener menos grasa saturada y más grasa insaturada. Pero cuando analizamos el hierro podíamos encontrar situaciones diferentes, más hierro en carnes rojas y un poquito menos hierro en carnes blancas. De ahí la recomendación de hacer un menú que sea variado y quitarnos estos mitos. Ahora, con respecto al pollo, hay una cosa muy interesante, que el pollito es una carne blanca que uno dice, bueno, le voy a quitar la piel. Cuando se quita la piel, se arranca debajo de la piel, que es un cartílago, podríamos llamarlo así, está una grasa que también se arrastra. Y uno podría decir, ay, sí, le bajé menos calorías. Por supuesto, estamos reduciendo calorías. Pero el colesterol se lo habré quitado, ¿verdad? Que esa es la idea que existe. Ese es un mito, que cuando uno le quita la piel al pollo, le está quitando el colesterol o prácticamente cero colesterol. Y no es cierto. El colesterol está metido dentro de la grasa en el músculo. Es una grasa que está ahí acomodada, ¿verdad? Entonces a veces nos engañamos, y muchas personas que dicen, no, yo la carne roja la quité desde que salí con el colesterol alto. ¿Y qué come ahora? Puro pollito. ¿Y cómo va el colesterol? No, tuve que usar medicamentos, mira cómo me cuesta. Entonces cuando uno oye esa historia es porque a veces estamos llenos de mitos, y desgraciadamente cuando decimos qué bueno que es el pescado, qué bueno, y sí, es muy bueno, entonces me voy a comer un pescado, bueno, como 4 veces lo que yo puedo necesitar durante un día. Que es como cuando usted va a un lugar y dice, qué bien me atienden ahí, porque en el plato, de punta a punta, llega el pescado. Y otra vez caemos en otro error, porque el valor calórico del pescado pues sigue siendo alto, es un alimento de altísima calidad. Y tenemos que ver los alimentos proteicos, ¿verdad? Porque hoy estamos hablando prácticamente de proteínas, del gran valor nutricional que tienen las proteínas, se dicen de alto valor biológico, capaces de construir músculo, de ayudarnos en el crecimiento, en reponer células, pero el hecho de que sea algo tan valioso no significa que podemos comer demasiado, porque ya se sabe que nos vamos a enfermar. Y uno, siendo así como los ticos, ¿verdad? Como aterrizando el concepto de calidad nutricional, uno podría decir, qué bueno que es el huevo. Ay, qué bueno, claro que es muy bueno. Yo me crié con huevos y arroz, frijoles y huevo y una ensaladita, y un chayotillo que ve a la par. Perfecto, sí, está bien. Pero como es tan bueno, me voy a comer 3. Entonces yo puedo decir, si me como 3, me enfermo. ¿Y de qué me voy a enfermar? Generalmente enfermedad cardiovascular. Pero si me como 1, no me enfermo. Carne de cerdo tiene ácidos grasos increíblemente nobles para el cuerpo. A veces hay cortes con bajo contenido de grasa y bajo contenido de colesterol. ¡Qué bueno! Ya tengo el corte.
pero como es tan bueno, me voy a comer 3 pedazos. No, siempre me voy a enfermar. Ese es el concepto que tenemos que manejar como consumidores. Hay que ser muy creativo en el menú, de manera que el pedazo de carne blanca o roja que yo me coma no exceda mis propias necesidades. Y hay otra cosa que no hemos hablado, Maureen, porque ya describimos más o menos cómo son las carnes blancas, pero ¿saben qué no hemos hablado? ¿Cómo lo preparo? Que es donde viene la otra parte, que ya no es la carne. La carne siempre es la misma, ¿verdad? Algunos dicen, la voy a hacer asada porque entonces le voy a sacar el colesterol, y no es así. El colesterol está requete pegado entre el músculo. No, un pollito ahí, por más horas que le dé vuelta en ese cocimiento, a las brasas, que le da ciertos sabores, aromas, que se le hacen baños para darle cierta textura, aroma, algo sabrosísimo, pero mentira que por tenerlo 4 o 5 horas ahí dando vueltas le estamos sacando el colesterol. Entonces, la forma como nosotros preparemos las carnes blancas inciden directamente sobre el estado de salud y sobre el peso, que es una cosa que nos preocupa mucho. O sea, mantener un buen peso, que no se me acumule como grasa los excesos. Recuerden, por ejemplo, que las fajitas de pollo, que muchos dicen, hagamos unas fajitas de pollo, y hay cosas muy interesantes. Hay gente que dice, me quedó un pedacillo de pescado aquí que es tan pequeño que voy a hacer mar y tierra, y voy a empezar a mezclar, y voy a tener eso, voy a tener otro, pero todo está frito. Pues le ponemos bastante cebolla, chile dulce, aquella casa huele riquísimo, ¿verdad? Y uno se imagina ya la tortilla con el gallito y todo. Y entonces, en el momento que estamos sumergiendo el alimento en aceite y de esa manera lo estamos cocinando, eso se llama una fritura. Y las frituras le confieren una cantidad muy alta de grasa al alimento, y entonces ahí la cosa ya no resultó. Por más que pagamos plata buscando los mejores cortes, los que tenían menos grasa, los que tenían menos colesterol, y ahí inmediatamente con la forma de cocinar le cambiamos totalmente el valor nutricional al plato. Qué lástima, ¿verdad, doctora? Porque si uno se pone a pensar, de verdad que el tico come mucha fritura, ¿verdad? Sí. Uno dice, pescadito, y qué rico un pescadito entero frito. Pollo, qué rico pollo frito. Y así por el estilo, ¿verdad? Es más, uno se imagina una forma diferente, o la tendencia es a pensar que carne de cerdo va al sartén con aceitico, ¿verdad? Sí, y la gente cambia la forma de preparación cuando está enfermos. O cuando vienen y se pegan un susto y dicen, ahora todo hervido. Otra vez nos vamos a los extremos y se vuelven dietas insostenibles. Sí. Porque todo hervido, no, ¿cómo va a ser todo hervido? El pollo hervido ahora no me sabía nada, los chayotes hervidos, el aceite lo guardé y mi vida se transformó. Como si la grasa fuera lo dañino, no, es la forma como nosotros utilicemos todos los ingredientes en una receta. Y usted puede llegar a una casa donde todo el mundo es delgado, bien nutrido, y el plátano maduro iba frito. Y entonces usted dice, ay, pero ¿cómo? Yo solo hervido y a mí no me resulta, ¿verdad? Entonces, el análisis de las carnes blancas en un menú no se hace de forma aislada. No es que vamos a llegar a decir, claro, como las carnes blancas son tan buenas, entonces ahora en el almuerzo llevo pollo, pero había comido huevo en la mañana. Y si en la noche llego y como otra proteína, ese pollo no puede ser, venir a limpiarnos las arterias y hacernos cosas diferentes, porque uno tiene que analizar la alimentación de todo un día para poder meter esa carnita blanca de una manera que sea saludable. Claro, y saber decidir de forma inteligente con qué acompañar las carnes, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, doctora, y vamos a invitar a las personas para que nos llamen. Nosotros nos ponemos a disposición de ustedes el 905-222-0000 con muchísimo gusto, y también en Facebook nos puede encontrar como De Mañana con Monumental. Por ambas vías usted puede consultar, que con mucho gusto vamos a estar atentos. Ya venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Tenemos Monumental. 23 minutos, continuamos con el programa De Mañana con Monumental, y vamos de una vez con consulta vía telefónica de Mario. ¿Cómo me le va, Mario? Muy bien, buenos días, Maureen. Muy buenos días. Y buenos días también a la doctora Chávez.
Me interesa un tema muy específico, es con relación al conejo. En Costa Rica tenemos algunos productores incipientes o pequeños, pero nos ha interesado la introducción de este tipo de carne. No hay mucha disposición del público a comer esta carne. Sin embargo, la literatura en internet y lo que he conocido sobre este tipo de carne es que es magra por excelencia. Yo quisiera que la doctora nos explicara un poco desde su ángulo qué se debe entender por carne magra, y si tiene conocimiento sobre esta carne, pues que nos hable un poquito, porque yo creo que es una de las carnes que tenemos que introducir más en la dieta del costarricense. Gracias, don Mario, se me antojó, inmediatamente la dijo, que ni la piensa duro, porque efectivamente es raro que el costarricense consuma carne de conejo, pero sí es muy sabrosa. Doña Zoray, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bien. La pregunta no es del tema, pero es respecto a un batido que nosotros tomamos, a ver qué me dice la doctora. Es un batido que lleva papaya, semillas de linaza, la semilla de la papaya, avena, zanahoria, brócoli, espinaca, perejil, remolacha y pepino. Yo me quedé de las semillas de linaza. Bueno, avena, zanahoria, brócoli, espinaca, perejil, remolacha, pepino. Todos los días nos tomamos ese batido a las 10:30, pero es un poquito de cada cosa. Pero yo le he hecho eso, o sea, queremos saber si estamos haciendo bien o qué. Está bien. Con mucho gusto. Ok. La dijo rapidísimo para que nadie le agarre la receta. Sí. Mentira. Doña Ligia, ¿cómo me le va? Buenos días, Maure, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, la doctora Ligia Chávez, un saludo respetuoso. Quiero proponerle dos cosas. Una, ¿cuándo nos va a traer un librito con esas recetas? Por lo menos algo básico, un menú para una semana, para no ponerle en apuros. Para una semana, las 3 veces al día. Eso es un punto. Y el otro es que realmente cuando uno no consume carne roja, ¿verdad? Que cuesta mucho aprender, porque eso fue como la tradición. Yo siento que hasta las heces en los baños ya no huelen como huelen cuando se comen las carnes blancas, o cuando no se come carne se sustituye por lentejas o frijoles o un huevito o un poquito de maní en la ensalada, todas esas cosas. ¿Estoy en lo cierto o estoy inventando? Ok, muchas gracias, doña Ligia, muy amable también. Tenemos una estimable oyente desde Grecia con consulta, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios. La consulta es la siguiente. Yo he ido a donde varios nutricionistas, me resulta las primeras 2 semanas, pero después, por más al pie de la letra que la haga, no, como que ya no me funciona más. La he hecho o sea, miles de dietas y miles de cosas, pero como he pagado ya por último nutricionistas profesionales, y el último que pagué, digamos, la consulta es la siguiente, para ser más abreviada. Yo fui donde un nutricionista y él me recomendó una dieta que era a base de pura carne y ensaladas, pero según este doctor, yo tengo que comer, dice él, que todo lo que quiera de carne y huevos, y solo ensaladas. Entonces la consulta es esa, digamos, y me ha resultado. Ok, me imagino que nuestra estimable oyente está preocupada por si es saludable o no. Ok. Vamos a anotar también la preguntita de doña Mireya, ¿cómo me le va? Buenos días, Maure, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Dicha, tía, qué dicha. Un saludo también para la doctora. Mire, bueno, la consulta mía es esta. Tengo un hijo que está recibiendo diálisis, pero es un hijo que no me come verduras, no me come picadillo, no. Bueno, la comida de él antes era arroz y carne, arroz y carne, arroz y pollo, arroz y pescado, arroz y arroz y arroz, ¿verdad? Ahora con la diálisis le cuento que ya lo tienen muy limitado a las comidas. ¿Qué edad tiene, perdón? Él tiene 37 años. Ajá. ¿Está bien de peso o le ha afectado? Bueno, le ha afectado. Antier tuvo la cita y ya me lo volvieron a internar porque le están poniendo la diálisis, y dijo el doctor que había aumentado un poquito. Porque él no se hinchó, vieras que él no está hinchado, él más bien pierde peso. Ajá. ¿Le van a hacer un trasplante? Le van a hacer trasplante, pero por ahora está con diálisis mientras el donador se hace todo, ¿verdad? Los exámenes que tiene que hacerse. Ok, está bien.
Muy bien, doña Mireya, un saludo para su hijo, por cierto. Vamos a hacer una pausa comercial, dejamos anotadas las preguntitas y ya casi venimos. No me toque el dial porque usted le está. De mañana con Monumental. Consultas que ingresaron vía telefónica. Bueno, un saludo a don Freddy que dice: buenos días, Maurencita, y que Dios la bendiga y que dure muchos años este excelente programa. Primero Dios, don Freddy. Gretel pregunta: yo generalmente les cocino a mis hijos pollo en salsa barbacoa, les encanta, asadito, pero le pongo aceite de oliva. ¿Está bien o le estoy poniendo mucha grasa? Gracias, Gretel, por preguntar. Y Alex dice: bueno, me voy a seguir comiendo el pollo con más gusto, entonces, saludos. Gracias a todos por escribir. Podemos pasar con respuestas, ¿no? Sí, en el caso de Mario, que está preguntando por la carne de conejo, ciertamente la carne de conejo es una de las carnes más magras que hay. Es cuando usted ve un conejo y le ve la patita toda flaca y el cuerpillo todo flaco, es porque realmente tiene poca grasa. De hecho, a muchas personas no les gusta la carne de conejo porque es un poco dura. ¿Qué significa esto? Que la suavidad de la carne tiene que ver con el contenido de grasa. Claro. Entonces, cuando algunas personas hablan de una carne roja de exportación, se la comen como quien dice con los ojitos cerrados y a disfrutar, pero posiblemente el contenido de grasa es muy alto o ligeramente alto, ¿verdad? Que le da a la fibra a la hora de morder un sabor diferente. Y el conejo, por ser así, nace así, ¿verdad? El conejo es uno de los, digamos, animales más difíciles de manipular en la dieta, porque en el pollo se han hecho muchos esfuerzos por disminuir el contenido de grasa del pollo, mejorando el alimento que se le da. Entonces se encuentran mejor composición de ácidos grasos, incluso omega 3 a la hora de alimentarlos, parecido al pescado, en el momento que el pollo se le modifica la dieta. Pero el conejo es más difícil y ya de por sí el conejo tiene muy poca grasa. Lo que pasa es que el conejo está relacionado con las historias afectivas de los conejitos, y los chiquitos dicen que jamás, ¿verdad? Cuando uno le pregunta, o los papás le preguntan a uno en la consulta, los chiquitos dicen que ellos no se van a comer un conejo y que no le digan que es carne de conejo porque pobrecito el conejo. Lo relaciona como con un animalito para jugar, ¿verdad? Entonces, esas cosas desde el punto de vista de tradición nuestra, pues sí pesan en el consumo de alimentos, porque alguien podría decir que no lo va a comer por más bueno que sea porque pobrecito el conejo, ¿verdad? Y eso lo he escuchado muchas veces. Sí. Ahora, con respecto a cómo definir si una carne es magra o no, es muy grasosa o no, podríamos hablar que en términos generales, aquí estamos hablando de pollo y sobre todo carne roja, vacuna, de buey, de vaca, y también podríamos incluir la carne de caballo. Si tiene menos del 10% de grasa en esa porción, podríamos decir que es una carne magra. Si tiene entre el 10 y el 20% de grasa, es semi-magra. Y más del 30%, como sucede muchas veces con los chicharrones de panzada y todo esto que llevan mucha grasa, entonces podríamos hablar que es una carne grasosa. Esta misma clasificación no podríamos meter ahí la carne de conejo, porque ya de por sí es una carne magra por la naturaleza del animal, ¿verdad? Eso es como para... Y si tiene, recuerden que todas las carnes tienen un alto valor biológico en su composición, en su proteína. Con esto quiero decir que si nosotros nos trasladamos a otro país donde se comen animales salvajes, ¿verdad? Si vamos a un paseo a África o vamos a la China o a otros lugares con otros hábitos, vamos a encontrar proteínas de igual valor biológico que el pollo, el pescado o el bistec que nosotros nos comemos aquí, ¿verdad? Eso es como para ir quitando esos mitos, ¿no? Recuerdo, hablando de mitos, en la época griega, cuando los luchadores iban a agarrar el toro por los cuernos y el Tauros y todo esto de la mitología, sí, ¿verdad? Sí. Entonces se decía que había que comerse un toro para ser como un toro, ¿verdad? Y sí, vienen muchos mitos y después se estudian tantas cosas, ¿verdad? Y hemos aprendido tanto y la nutrición ha avanzado que ahora podemos disfrutar de una variedad de alimentos que no nos imaginamos el excelentísimo valor nutricional que tienen, y en eso incluimos las carnes, ¿verdad? Tanto de peces como mamíferos.
Bueno, con respecto a Zoray, que nos habla de un batido que de veras dijo muchas cosas, casi que podríamos resumir que es un batido alto en betacarotenos. ¿Por qué es alto en betacaroteno? Porque le está poniendo papaya, le está poniendo brócoli y le está poniendo zanahoria. O sea que le está poniendo alimentos, bueno, también espinacas. Le está poniendo alimentos verde oscuro y anaranjados, que son los alimentos más altos en betacaroteno para protección de vías respiratorias. Algo de omega 3 le está adicionando al poner las semillas de linaza, de fibra de los betaglucanos, que es una fibra maravillosa, y adivinen dónde están los betaglucanos, esa palabra tan tan complicada. Estamos hablando de la avena fundamentalmente. Ah, qué bien. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que es un buen batido. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado, Zoray? Que uno a veces dice, con ese batido ya, ni hago ensalada, ni como frutas, porque ese batido tiene tantos nutrientes y con eso paro de contar. Eso es el error que no hay que caer. Usted lo puede meter dentro de un plan de alimentación balanceado, pero no puede dejar de lado la fruta, las ensaladas, el balance en las comidas para que realmente esto tenga efecto. Porque a veces una persona aparece con presión alta y uno le puede recomendar este batido. Pero solo ese batido y no come más. No funciona, ¿verdad? En eso hay que tener cuidado. En cuanto a Ligia, que habla de un librito de recetas, y hay una cosa muy importante con respecto a los menús y estas cosas maravillosas. Eso tiene que ser siempre individual, ¿verdad? La receta que le funciona a la vecina no necesariamente me funciona a mí. Lo que come mi mamá, que es diabética, no necesariamente tiene que ver conmigo, que no lo soy, que tengo otra edad, que tengo actividad física diferente. Una mamá de 65, 70 años posiblemente hace un ejercicio aeróbico acondicionado a su edad, tiene una historia de vida diferente a los hijos que tienen 25, 30 años, que están estudiando, que tienen horarios larguísimos, ¿verdad? Entonces tienen que nutrirse diferente, generalmente vitaminas que tengan que ver con el sistema nervioso central, porque están estudiando, están trabajando, están tomando decisiones, están organizando la vida. Muchos están en esa etapa de que me tengo que independizar, y entonces ¿cómo hago? ¿Tengo plata? ¿No tengo? ¿Me voy a emparejar? Viene la vida afectiva. Entonces la nutrición tiene que ser muy ubicada con los hábitos, el estilo de vida, el estilo laboral, todo de esa persona, ¿verdad? Y eso es para decirle que esos libritos de recetas mágicos a veces no funcionan. Y cuando uno da recetas o tips con 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, ¿qué pasa con las meriendas? ¿Qué es lo que hemos encontrado en Costa Rica? Esto es para que usted lo reflexione, Ligia. ¿Qué hemos encontrado en Costa Rica? Que la gente come muy bien hasta el mediodía y después se suelta, y vienen esos cafés en la tarde donde nadie lo planifica, en el sentido de que qué rico comer pan con lo que sea, pongámosle algo, y ahí perdemos un poco el concepto de nutrirnos bien, que es algo que debemos de hacerlo durante todo el día. Recuerden lo de las ensaladas de frutas, que uno podría decir, me como una ensalada de frutas en la mañana y ya me desentiendo, pero ¿cómo nos sirve una fruta en la noche para los que andan picando galletas? Imagínense a alguien que diga, me comí un pollito, una carnita blanca en la noche, la hice lo más bien y todo, ay, pero quedé con hambre, y empiezan las galletas y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tal vez perdimos el balance, y la fruta es una gran ayuda para controlar eso. Qué buena ¿verdad? recomendación. Vamos a ver, aquí había una pregunta que no me acuerdo. Dígame. ¿Estoy en lo cierto o no? Cuando uno come carne roja... Correcto. ¿Qué seguía el resto? Sí, doña Ligia. Bueno, primero nos pedía el librito de recetas para una semana, por lo menos un menú, dice doña Ligia. Sí. Dice que cuando uno no consume carnes rojas cuesta acostumbrarse, pero que ellos lo han sustituido por semillas. Por ejemplo, maní, una ensaladita. Ajá, hablaba de lentejas, hablaba de frijoles. Sí. Y decía, incluso el baño huele diferente cuando la gente deja de comer carnes rojas. Ya, esa era la pregunta que con razón no entendía. Digo, ¿qué es esta pregunta? Claro que tiene efectos diferentes. Sí, las heces son diferentes. Es más, cuando las personas empiezan a perder peso y comen muchas frutas, las heces huelen diferente. Esa es una de las primeras consultas de las personas que la hacen al final, ¿verdad? Porque uno empieza todo lo como, me lo como, pero dice, no, es que yo quiero preguntar esto. Viera, he disminuido la carne, sobre todo cuando está en exceso. Aquí estamos hablando de excesos,
¿verdad? El exceso es algo que tiene muchas consecuencias, y vía digestiva el exceso de carne podría dañar la flora intestinal y no se reabsorben igual, los ácidos grasos tienen un aroma diferente y ciertamente hasta las heces son diferentes, ¿verdad? Bueno, en cuanto a esta amiga de Grecia, que nos está haciendo una consulta muy interesante, yo creo que lo que le está pasando a esta amiga le pasa a mucha gente. Sí, es cierto. Esto de que he hecho tantas dietas y ninguna me resultan al principio y después no. Y ahora está pagando, mira, esto ya está destinando parte de su dinero porque dice yo necesito mejorar la salud, y está haciendo una dieta donde le dieron esta indicación: puede comer todo lo que quiera de carne, ¿verdad? Entonces a mí me parece que esta pregunta tiene que ver con el tema de hoy: cómo disfrutar de las carnes blancas sin caer en los excesos, porque a ella le dijeron que puede comer libremente, y hay un principio de la nutrición que eso no es así. Es que hay que tener ese cuidado de libertad. ¿En qué sentido? Y hay un fenómeno, que eso lo hemos explicado en otros programas, lo que sucede con las dietas cetogénicas o las dietas altas en proteínas, el fenómeno que estas personas generalmente se van llenando de grasa internamente, el hígado, a veces aparece hígado graso, triglicéridos se suben, colesterol se sube, la presión se sube, asociados problemas de estreñimiento. Son un montón de cosas que monitorear. No es así, vaya y haga eso, ¿verdad? Y algunos dicen, ay, pobre, el arroz y los frijoles tanto que me gustaban, pero eso seguro me estaba matando, y empieza a comer carnes en forma exagerada. No perdamos el sentido común. Por eso usted está llamando, porque usted dice, es que tal vez algo no esté bien aquí. Por supuesto que no está bien. No podemos hacer una dieta tan desbalanceada para tener propósitos a corto plazo, porque de hecho va a haber un efecto rebote. ¿Y cómo está su estado de salud? Eso es algo que usted tiene que analizar. Y a mí me parece que cuando uno paga, uno como que tiene el derecho de decirle, bueno, ahora dígame, doctor, ¿qué implicaciones pueda tener esto en mi salud? ¿O cómo sé yo que no se me están descomponiendo las cosas por comer en forma exagerada? El profesional es el responsable de guiarlo adecuadamente y la puede asesorar. Eso es lo que usted necesita. Pregúnteselo, a ver qué le está pasando y no llevarnos un susto después. Eso es como se llama un alegrón de burro. Bajé 3 tallas, ay no, pero viera lo que me gané. Un colon irritable totalmente, ¿verdad? Un síndrome ahí. No, eso tenemos que evitarlo. Recordemos que un principio de una buena alimentación es ganarse salud. No es para enfermarnos, no es comiendo bien como yo me enfermo. Puede ser que al principio, cuando una persona no come ensalada y empiece a comer, tenga un poco de retorcijones y el intestino diga, bueno, hasta que al fin llegaron los verdes y los anaranjados y los rojos y las frutitas ya están llegando, puña, cambios beneficiosos. Pero que eso es transitorio y todo va mejorando, como dice la amiga, hasta las heces son diferentes, pero no enfermarnos de otra cosa por una cuestión meramente estética, ¿verdad? En el caso de... Doctora, ¿hacemos la pausa? Bueno, está bien. Sí, porque ya después nada más nos queda Mireya y también nuestra amiga en Facebook que nos había escrito con respecto a la preparación del pollo, Gretel. Hacemos primero la pausa y ya venimos para cerrar el tema de nutrición. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 38 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental y con las respuestas pendientes, doctora. Sí, en el caso de Mireya, que nos habla de su hijo que está en diálisis y que no come vegetales y que lo único que come es arroz con pollo o arroz con carne, y que no ha aprendido, a mí me parece muy importante iniciar un proceso de cambio con él. Porque ¿qué hacemos con que doña Mireya todo lo sepa y le prepare las cosas como tiene que ser? Y al final el muchacho no se lo vaya a comer, porque ya a los 37 años, y cuando hay una complicación tan seria de salud, yo creo que el abordaje tiene que ser interdisciplinario. Necesita un psicólogo que le diga que comer de esa manera le puede mejorar.
¿Por qué esto es importante? Porque una persona cuando llega a tener un problema renal, en todo ese proceso de enfermedad, que es un deterioro que a veces dura años, ¿verdad? Que a veces son chiquillos que empezaron mal, que una infección, que después una complicación, de que después otra, y tienen muchos controles ahí. Cuando ya se llega a un proceso de diálisis, aquí lo que estamos hablando es como una especie, imaginémoslo así, de riñón artificial que viene a cumplir la función del riñón de él que no le está funcionando. Entonces, cuando él está en ese proceso, la alimentación tiene que ser una alimentación muy saludable y balanceada. De hecho, él está comiendo carnes. Cuando las personas están críticas, cuando no están en diálisis, la proteína animal se restringe muchísimo. Casi que es una dieta sumamente controlada, donde la principal guía sobre la dieta es el médico. Hay una relación muy estrecha entre el médico y la nutricionista, porque el médico le va a decir, se le va a dar tanta cantidad de sodio, tanta cantidad de proteína, el balance debe ser esto, uno mete más potasio para que el riñón le quede más fácil eliminar los líquidos, y los potasios están en frutas, ensaladas, leguminosas. Entonces uno hace un juego y hace un programita perfecto dirigido a él. Cuando ya eso se vuelve insostenible, viene el proceso de diálisis. Cuando se está en diálisis, la carne ya se puede incluir casi que de una manera normal, porque ya bien lo dice, no se está hinchando. O sea, no se está hinchando, ¿por qué? Porque le están poniendo esa especie de riñoncito artificial para estabilizarlo, mientras que aparece una cirugía que sigue siendo una cirugía compleja, de un trasplante, y él puede llegar a tener una linda calidad de vida, continuar con todos sus proyectos. Pero el cuerpo tiene que estar preparado. Para todas las personas que se van a someter a una cirugía, no esperemos a salir de la cirugía para hacer el cambio, porque uno a veces como que se aburre y dice, por si me van a operar, cuando ya me saquen la pelota esa y cuando ya me hagan eso, veré a ver si como mejor. La conducta nuestra es de no darnos por vencidos. Siempre se puede. Yo puedo empezar a comer bien, aunque me tengan que sacar la pelota, aunque me tengan que poner el quimio, aunque me tengan que mandar a hacer no sé qué cosas, un trasplante, lo que sea. Yo tengo que empezar desde ahora a nutrir mi cuerpo, porque a veces se nos olvida el resto de los órganos. Y uno dice, por si tengo el riñón mal, ahorita me ponen uno bueno ahí y le damos camino. Sí, pero ¿qué pasa con el corazón, con los ojos, con el páncreas, con los intestinos, con la otra parte del cuerpo que viene a darle soporte a ese riñón? Ese es el cambio de actitud. Y para doña Mireya no sea tan cansado, todos estos equipos de los hospitales son equipos muy valiosos, muy fortalecidos en diferentes áreas que la pueden orientar, porque usted sabe que ella escucha este programa y entonces va y le compra un poquito de brócoli, le hace una ensaladita y el otro no se la va a comer, y entonces viene la culpa que muchas veces cae sobre la persona que cocina, que dice, y hago todo bien, pero no se lo come, va para el basurero o me lo como yo, y eso no es justo. Tiene que haber algo ahí como un intercambio, como un razonamiento. No tratemos de educar en el momento que se come, ¿verdad? Que a veces uno le dice, tome, cómaselo, porque esto le va a beneficiar, y a veces caemos en eso, porque cuando estamos en otros espacios somos cariñosos con los hijos, más en este caso de ser una mamá increíble, de un apoyo número uno, la familia y todo el mundo, ¿verdad? Más si están esperando el donante, y entonces todo el mundo apoyándose y todo, y dejan la alimentación para el preciso momento que está comiendo. Y no, resulta que lo que se ha demostrado es que cuando uno está lleno, ahora sí, hablemos de qué alimentos podrían beneficiar. Usted sabe que cuando usted le estén haciendo el trasplante, y entonces en el proceso de cicatrización y todo, ciertos alimentos le pueden ayudar. Empecemos ya, tenemos tiempo de hacerlo. Si uno tiene que comer 5 veces al día, ¿cómo no va a haber tiempo? Claro que si uno empieza ya, hay beneficios en la salud. Entonces me parece que el enfoque debe ser eso, y le deseo muchos éxitos, le mando un gran abrazo, le digo, ojalá esté oyendo el programa, ¿verdad? Y se motive, claro, porque esto es esperanzador, saber que los mismos alimentos nos ayudan. O sea, la mano de Dios, dice uno, ayudándole al médico. Así es. Y que el médico le vaya bien, y ¿verdad? Como decimos la mamá cuando un hijo está en cirugía, ay, no, que se le ilumine todo lo que aprendió, y que no cometa errores, que nadie lo interrumpa, que haga bien. Ok, esa es la parte científica, médica, una tecnología maravillosa, porque los pacientes de trasplante renal ven también, claro, porque son métodos, hay mucha investigación científica y hay aparatos buenísimos y profesionales excelentes, pero le toca a uno la otra parte porque el cuerpo
es uno el que lo nutre cuando come, ¿verdad? Entonces esa es la parte, y así es que yo lo invito a hacer ese cambio y que le vaya muy bien, ¿verdad? En el caso de Gretel, es una pregunta muy bonita, porque ella dice que coge el pollo, lo hace en salsa barbecue y que utiliza aceite de oliva. Mire, el aceite de oliva es un aceite maravilloso, con unos ácidos grasos maravillosos, que tiene efectos positivos sobre el cuidado del corazón, pero tiene las mismas calorías que cualquier grasa. O sea, si yo le arranqué al pollo una cucharada de grasa y le puse una cucharada de aceite de oliva, en calorías quedó igual. En calorías quedó igual. Que los ácidos grasos sean mejores o no, y que mis hijos sean unos flaquillos ahí, que no comen y que hacen mucho ejercicio y son muy activos y están en un equipo de fútbol o nadan, entonces yo puedo ponerle el aceite de oliva y le voy a dar beneficios, pero no quemando el aceite, ¿verdad? Recuerden que los aceites ninguno se debe de quemar, en especial el aceite de oliva no se debe quemar, porque más bien el efecto positivo se vuelve negativo. Pero en este caso el uso del aceite de oliva tiene que individualizarse, ¿verdad? Y puede hacer que esté bien, pero cuidado la mamá, ¿verdad? Ese es uno de tan rico que me quedó, pero para mí que me estoy cuidando, tanto que dure pelando ese pollito y todo, poniéndole unas salsitas exquisitas, ¿verdad? Lleva tantas horas y aquello huele riquísimo, le pongo el aceite de oliva y usted podría hacer la diferencia, tal vez si es para usted, que se está cuidando, o para el esposo que ya tiene pancilla y uno dice, le tengo que ayudar, entonces no lo usa, ¿verdad? Y trata de incluir el aceite de oliva en otras preparaciones, porque sí tiene grandes beneficios sobre la salud. Excelente, doctora. Ya al final nos había consultado Andrea que qué recomiendan para aumentar la masa corporal, avena o algo de fibra. Recordemos que la fibra en realidad no es un nutriente porque se come y se bota. Acelera todo el proceso digestivo, está muy relacionado con el mantenimiento del peso y con mejorar la composición corporal. La avena es el otro que pregunta, porque la avena es alta en fibra. Entonces puede hacer, ahí lo que hay que tener los términos claros de que la fibra nos ayuda. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de carnes blancas, y uno dice, yo quiero un mejor metabolismo, quiero que mi cuerpo funcione bien, en el momento que usted le pone la fibra al natural, que está en las frutas, un arroz integral tiene fibra, unos panes integrales tienen fibra, la avena tiene fibra, entonces hacemos el balance y podemos garantizar que se eliminen más fácilmente las grasas o el colesterol, hay un mejor arrastre, un mejor nivel de satisfacción. Entonces en esto de la fibra, todo lo que es fibra sirve y beneficia en la composición corporal. Recordemos que esa palabra composición corporal, ¿qué es? Que yo quiero tener menos grasa y un mejor músculo, que eso tiene que ver con calidad de vida. Doña Ligia, muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Gracias a los que consultaron. El tema muy lindo, de verdad que sí. Muchas gracias por desarrollarlo a cabalidad y principalmente por atender las consultas de los oyentes. Vamos a invitarle para que tome nota del consultorio de la doctora Ligia Chávez y también a invitarle para que esté atento al segundo tema del día de hoy. Vamos a tener a María Luz Gutiérrez, ella es especialista en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y vamos a hablar de los vínculos afectivos entre padres e hijos. ¿Los separa el estrés diario? ¿Nos separa la tecnología? ¿Qué está ocurriendo en esta nueva era, verdad, de la información y la tecnología con respecto al vínculo de padres e hijos? Vamos a analizarlo después de la pausa. Contribuya con su calidad de vida comiendo saludable y balanceado. La nutricionista Ligia Chávez le puede ayudar en el teléfono 2430-4104 o visítela de la esquina noreste de la Catedral de Alajuela, 225 metros al este. Vamos con De Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. 10 de la mañana con 3 minutos, continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Esta segunda parte, créanme que es sumamente valiosa, principalmente porque lo que vamos a analizar con la gratísima compañía de doña María Luz Gutiérrez, que es especialista en derechos humanos de la niñez y adolescencia, es un estudio que se realizó, un estudio reciente, cuyo nombre es El espíritu de la niñez en todo el mundo. Este estudio pues ha lanzado una serie de resultados que vale muchísimo la
la pena analizar, principalmente por el tema que le planteamos antes de la pausa comercial, que tiene que ver con los vínculos afectivos entre padres e hijos. Pues sí, es cierto, el enfoque que le estamos dando el día de hoy tiene que ver con si el vínculo se ha visto afectado por el estrés de todos los días, el estrés cotidiano y la tecnología. Ante la incertidumbre de muchos papás de si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal, si nos estamos desarmando frente al mundo de la tecnología, si el estrés de todos los días y la falta de tiempo no nos está permitiendo, ya se hablaba antes del concepto de calidad y cantidad de tiempo. Bueno, ya ahora pareciera que para muchas personas se convirtió en una utopía el tema de la cantidad de tiempo, y entonces han reforzado la calidad y así por el estilo. Vamos a ir desmenuzando los resultados de este estudio con doña María Luz. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Mauri. Permítame. Muy bien, a Dios gracias, aquí muy satisfecha de estar compartiendo este tema con usted. La verdad es que es un tema sumamente importante para las familias costarricenses. Muchísimas gracias, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el tema es un tema de interés para los que ya somos padres, como para aquellos que todavía hoy se sientan, ¿verdad?, en pareja y dicen, yo no estoy muy segura de querer tener hijos, me preocupa cómo está todo el asunto ahora, ya la gente no se cría como nos criamos nosotros y demás, y hay muchísimo miedo. La gente dice, yo no sé si traer niños al mundo, y los que ya tenemos dicen, yo no sé qué hacer frente a un mundo que se me hace en muchos casos desconocido, ¿verdad? Sí, bueno, hay algo muy importante en esto, Maureen, y el motivo por el cual estamos aquí, que a mí me parece muy importante de rescatar, y es que este año la galleta Oreo, esa galletita famosa de chocolate con cremita, está cumpliendo 100 años. Sí. Entonces, en esta... Viejita, yo no sabía que estaba tan viejita. Sí, fíjate, ya está viejita, de 1912. Esta galleta, aprovechando este aniversario, se hace un estudio a nivel mundial en 20 países, participando alrededor de 7,000 papás y mamás sobre estos temas de lo que estamos hablando, cuál es la inquietud que tienen los padres. Y yo quisiera muy rápidamente, Maureen, indicarte los siete puntos que se analizaron rapidísimo. Sí, por favor. El impacto que la vida ajetreada que tenemos tiene en la vida familiar, ¿verdad? Ese es uno. Las limitaciones del tiempo que enfrentan los padres y las madres también en cuanto a compartir con sus hijos, conciliar, como lo decíamos al inicio, esa vida familiar con la vida laboral, la importancia de la diversión en la familia cotidiana, las relaciones familiares, ¿verdad? Esto es también muy importante porque tiene que ver con todo lo que es la construcción de vínculos. Y luego también lo referente a la tecnología, ¿verdad? La perspectiva que tienen los padres en cuanto a, por un lado, lidiar con todas las preocupaciones diarias, ¿verdad? A que están enfrentados sus hijos e hijas, y también la tecnología que viene de alguna forma a influir muchísimo en la vida familiar. Es decir, como puedes ver, son 7 puntos que fueron los que incluyó el estudio, ¿verdad? Y sobre esto tenemos resultados muy significativos, ¿verdad? Sí quiero resaltar también, y me parece que eso es un aspecto que no puede dejarnos fuera, Maureen, y que en los últimos años se viene trabajando mucho, es esa alianza entre la empresa privada, ¿verdad? Y la familia de todos nuestros países también, y un poco, creo yo, y esto lo decía a manera de broma en pasillos cuando comenzamos a ver el tema, de que la galleta Oreo se ha convertido como el mejor ejemplo de esa alianza de la responsabilidad social empresarial. Estamos completamente con este estudio, ¿verdad? Ya está el cumpleañero, mira, la cumpleañera. Ahí está la cumpleañera. La galleta favorita de la leche, dice 100 años de Oreo, qué rica. Por si que cualquiera se pone a pensar, vamos a ver si nuestra cámara aquí de Canal 2 nos muestra a la cumpleañera que cumple años regalándole al mundo un informe tan valioso. Por ese compromiso que asumen empresas con el tema de responsabilidad social empresarial, me parece que si ellos saben que son los niños de por sí los que relacionan el chocolate y todo esto a un tema mágico, ¿verdad? Así es casi un premio, ¿verdad? Pues que sean ellos entonces los premiados más bien con el informe de este estudio. Entonces, doña María Luz, poquito a poco, con cada uno de los aspectos que se revisaron, ¿cómo estamos con los resultados? A mí me interesa particularmente el hecho de que efectivamente la gente sigue justificándose en el tiempo, en el estrés,
en la presión, en el que es muy demandante esto de ser papá ahora, porque pareciera que la gente ha asociado que es más caro ser papá, ¿verdad? Que necesitamos generar más, producir más, darle a nuestros hijos lo mejor, lo que nosotros no tuvimos, y en este enredo se nos van quedando el tema primordial, ¿verdad? Que es el vínculo con nuestros hijos. Entonces, pues estamos creando hijos un poco autómatas, ¿verdad? Ajá. Procurando, justificados en que la independencia de los hijos se desarrolla a partir de que ellos vayan resolviendo sus propios problemas. Estamos cayendo en el otro extremo, ¿verdad? Que es que entonces no estamos atendiendo nada. Así es, los resultados son muy significativos, y en cuanto a eso que estás planteando, hay varias cosas que tenemos que rescatar. Por un lado, la preocupación del tiempo, ¿verdad? Sabemos que el tiempo es decir, no podemos agregarle más horas al día, definitivamente. Entonces, el tiempo es algo que la mayoría de los padres se quejan para poder compartir con sus hijos, pero hay algo más importante acá, y es la interferencia, por así llamarle, de la tecnología. ¿En qué sentido? Que por un lado, los padres y las madres ven que la tecnología es un medio importante para estar más cerca de sus hijos, ¿verdad? Llamándoles, bueno, todo lo que conocemos. Pero por otro lado, también les quita espacio, ¿verdad?, para construir esos vínculos de los que estás hablando. Entonces, ¿qué pasa? El padre y la madre llegan a su casa, el niño está o viendo la televisión, o está en la computadora, o está... Entonces, ¿cómo poder crear esos espacios para que incluso aprovechemos la tecnología, ¿verdad?, para poder compartir? Si el niño está viendo la televisión, X programa, bueno, entonces que el papá se acerque, que se siente con él, que estás viendo, podemos verlo juntos, y ahí va interactuando, ¿verdad? Pero sobre todo, también marcar, por así decirlo, espacios para compartir con ellos. Entonces, no solamente con la tecnología, sino separar espacio, hacer los domingos, los almuerzos como algo sagrado, ir al parque de la esquina, personas, por ejemplo, en el campo, o personas que tienen muy poco espacio dentro de sus casas, bueno, salir a caminar. Hay muchos temas que podemos lograr traer, ¿verdad?, para poder crear esos vínculos que son fundamentales para el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿verdad? Usted lo que propone, doña María Luz, para ver si vamos entendiendo, es negociar un poco el tema del tiempo individual, en el que igual podemos nosotros acercarnos, ¿verdad? No guerrear con la tele, ni con la compu, ni el aparatito que anda, sino pues acercarnos. Y a mí me queda perfecto el pretexto de decir, mira, yo no entiendo nada de eso, ¿por qué no me ayudas a entender? Exactamente. Y entonces los chiquillos, y les encanta además sentir que le están enseñando a papá. Claro. Papá, por supuesto, a eso me refiero precisamente, Maureen. ¿Cómo lograr aprovecharse para estar siempre a la par? Y así también observando el otro tema que trae la tecnología, que es el riesgo, ¿verdad?, de saber a qué páginas están entrando sus hijos, todas las redes sociales, sabemos que atrás de todo esto también hay una red criminal, ¿verdad?, que está dañando mucho a los niños y a las niñas en el mundo. Entonces también eso le permite al papá y a la mamá compartir y a la vez prepararle, ¿verdad?, para poder entrar segura a ese mundo tecnológico. Yo estoy segurísima, doña María Luz, que uno puede con los chicos ayudarlos a desarrollar los criterios necesarios para que ellos también sobre la marcha vayan tomando decisiones inteligentes con respecto a lo que eligen, ¿verdad? Pero no podemos entrar en ese diálogo si no estamos enterados de que es exactamente ese mundo virtual en el que ellos también viven, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, yo estoy convencida de que todos tenemos que tener una red social. Los papás tenemos que tener una red social compartida en el que podamos ser amigos de nuestros hijos en ese mundo virtual sin ningún temor. Yo creo que si no sabemos cómo abrirla, los chiquillos nos pueden abrir un perfil en alguna de esas redes, por supuesto, y terminar siendo también amigos, y eso es muy conveniente. Claro, y además de eso, y para los sectores de nuestro país y del resto de países de América Latina y el mundo que no tienen acceso a las redes sociales, bueno, también hay otros medios tecnológicos, la televisión, qué sé yo, también ver programas de televisión juntos. Yo siempre recuerdo hace muchos años, porque ya mis hijos están viejos, cuando daban este programa de los pitufos, no sé si te acuerdas, que causó incluso una preocupación enorme en las familias costarricenses, porque además lo daban como a las 6 de la tarde, y que no era un buen ejemplo para los niños y las niñas. Entonces yo siempre recuerdo que ya estaba trabajando yo en los temas que tienen que ver con crecimiento de los niños y las niñas, y me asustó mucho cuando los psicólogos y las psicólogas estaban de pelo parados en este país porque estaban viendo los pitufos a las 6 de la tarde. Y yo dije, mis hijos ven ese programa. Entonces me siento a ver qué era lo que estaba pasando, y fue
lindísimo ver cómo en una de las escenas el papá Simpson se sentó en un sillón y cuando se levanta trae un sándwich pegado atrás. Y entonces, claro, todos los chiquillos se ríen y todos están viendo eso. Entonces yo me quedé, dije yo, esto aquí, ¿qué está pasando? Y entonces me vuelvo y les digo, ¿y eso es posible hacerlo? ¿Qué pasó, papá Pitufo? Entonces se vuelve uno de ellos muy serio y me dice, ay, mami, yo no sé por qué te preocupas. Y le digo, pero es que ese es un programa medio extraño, porque los niños no tienen que dejar las comidas en los sillones y tal. Y entonces se vuelve muy serio y me dice, ay, mami, yo no sé por qué te preocupas. Si en esta casa ni siquiera podemos llevar comida a la sala de televisión, entonces no va a haber ningún problema. Entonces te vas dando cuenta cómo los papás y las mamás también tenemos que tener todos esos límites claros y cuando nos sentamos a ver la televisión, asegurarnos de que verdaderamente ellos y ellas estén bien preparados o preparadas para saber dónde se mueve y que eso es una realidad que no podemos como papás y mamás quitarla a nuestros hijos. Está ahí. Qué interesante, porque eso implica necesariamente escucharlos a ellos. Yo creo que si nos sentamos a sermonear a nuestros hijos de que este programa no funciona, no va a funcionar. Pero si le preguntamos qué opinan de eso que estás viendo, exacto. O sea, ¿vos crees que eso, o sea, y yo escucharlos, darles el chance de externar sus criterios y sus opiniones y darnos cuenta entonces nosotros también de qué tan ubicados están con respecto a juzgar? Muchas veces ven un reality, a mí eso de los realities no me gusta para nada, tengo que decirlo. Yo igual. Pero bueno, eso es un Ahí gancho está. increíble para pescar la atención de los muchachos. Si están viendo un reality de estos, entonces uno acercarse y decir, ¿y qué pensás vos de eso? Exacto. Y escuchar, y de pronto nos podemos llevar una sorpresa buena, exactamente, es que eso es lo fundamental, pero ¿sabes qué pasa? Que le tenemos mucho temor, tenemos mucho temor a relacionarnos con los niños y las niñas, y eso es parte de lo que los papás y mamás tenemos que irnos quitando. Por supuesto que, ojo, y aquí es quizá donde hemos tenido que eso es bien importante también que arroja el estudio, cómo los papás y las mamás se quejan de que en la época en que ellos y ellas eran niños tenían más tiempo de reunión con sus papás, habían más espacios y que ahora todo esto que estamos hablando les impide. Pero esa queja también, a veces una se pregunta, bueno, pero ahora también podemos sacar ese tiempo y podemos sentarnos y conversar con ellos, pero muchas veces yo he escuchado a papás y mamás que dicen, no, es que yo eso no lo entiendo, yo no sé ni qué es lo que está haciendo, esos mensajes por celulares que son claves y cosas, y yo no sé cómo se comunican estos muchachos ahora. Bueno, eso es otro tema también, pero todo esto se lo escuchas a los papás, entonces les da mucho temor de acercarse a sus hijos. Y aquí hay algo, y que me lleva de nuevo a la galleta, y es un poco cómo lograr sacar del niño que llevamos dentro las personas adultas, porque también el jugar con nuestros hijos y nuestras hijas, el sentarnos en el campo, a llenarnos de barro, a lo que sea, bajo la lluvia, si no tenemos algún asunto asmático tampoco ahí, que no me que no me lo recriminen. Es decir, todo eso ayuda también a que nos vayamos acercando cada vez más a los niños y a las niñas. Tal vez esto parezca, Maureen, como algo muy simple, pero es que en ese trajín del que estamos hablando y de la queja constante que hay, no nos sentamos a reflexionar sobre esos espacios pequeñitos que podemos compartir, ¿verdad? Y eso también, vuelvo a lo mismo, el asunto de los vínculos afectivos, ¿verdad? Recordar cómo fue nuestra vida de niños y niñas, recordar nuestra adolescencia, recordar, como digo yo, en la construcción de vínculos afectivos, cómo me enamoré, cómo fui construyendo esa relación con esa persona desconocida, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a crear esos vínculos y estar más cerca. Y el tiempo, que es la queja constante, aquí tenemos que discutir mucho el tema de la calidad y la cantidad, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, no tenemos mucha cantidad, pero entonces que esa poca cantidad de tiempo también sea de calidad, porque las dos cosas son importantes, ¿verdad? Y eso es una reflexión que también tenemos que plantearnos, porque el estudio también lo arroja, ¿verdad? Hay muchos papás, y creo que lo mencionó usted en algún momento, que el trabajo constante, diciendo, yo quiero darle lo mejor a mi hijo, lo mejor económicamente, lo mejor en qué sentido, ¿verdad? Y por dedicarme más a darle eso que considero que a veces es lo material, no le doy lo mejor que es en realidad, ese tiempo y ese afecto y esa confianza que debe generarse entre padres e hijos, ¿verdad? Creo que hay un comercial de Oreo, no recuerdo en qué campaña fue, me da la impresión de que el niño pesca al papá comiendo galletas en la cocina, ¿verdad? Entonces le explica, no sé, me parece que ese niño que llevamos dentro, bueno, es cierto, queda en evidencia frente a la tentación que es una galletita de
pero debería quedar en evidencia en muchos otros sentidos. Así es. Yo creo que sí, papá o mamá tienen una agenda apretada y como no le podemos poner más horas al día, yo creo que debería agendarse el tiempo con los hijos. Me parece que frente a esa excusa, aunque parezca un poco frío, yo creo que sí deberíamos como ir definiendo que los miércoles a las 7 de la noche son intocables, porque es noche de cine con los chiquillos, que los sábados o los domingos, a pesar de que muchos papás trabajan fines de semana, por lo menos la mitad de ese sábado es exclusivo para ellos y no se enciende nada que sea eléctrico. Así o sea, es sábado de correr, de chollarse, de ensuciarse, de bola, de sudar, de sol, ¿verdad? Así y si no hay sol, de juegos de mesa, de lo Exacto. que sea. Que además el juego de mesa, qué bueno que lo mencionaste, el juego también es súper importante para los niños y las niñas porque es parte de su desarrollo personal, del relacionarse con los demás, de construir su propio mundo también. Y qué importante que mencionas esto, Maureen, porque el estudio también plantea algo que es sumamente inquietante para los papás y es ese espacio para jugar y para compartir. Pero hay cosas muy importantes con lo que estás planteando. ¿Cómo podemos, por ejemplo, sentarnos un día, papá y mamá, bueno, los dos trabajamos fuera de la casa o la mamá trabaja en la casa, que también eso es otra cosa, ¿verdad? Que el trabajo en la casa también tiene que tomar su tiempo, ¿verdad? Porque no es solamente cocinar, limpiar y todo, que lo que ya sabemos que hacemos en la casa, pero también tener ese espacio para jugar con los niños y con las niñas. Entonces, es sumamente importante porque el que trabaja, la mamá y el papá que trabaja fuera, sentarse y hacer como una lista de todo lo que hacen el día, ¿verdad? El estudio plantea que algunos papás dicen que les es más fácil, por ejemplo, programar una reunión de trabajo con los ejecutivos de la empresa o con los compañeros de trabajo, les es más fácil agendarla que con los niños y con las niñas. Veme qué complicado y hasta el punto en que estamos llegando, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hacer esa agenda con los niños y con las niñas? Es importantísimo. Y cuando esa lista, podemos tener como una fotografía de lo que hacemos al día para saber qué cosas son importantes e ir tachando y marcando, y bueno, esto tal vez lo puedo dejar para otro momento aquí, y ahí voy sacando el tiempo. A veces el tiempo es más que todo de reloj, pero si lo hacemos de una forma mental nos damos cuenta que el tiempo es más largo muchas veces de lo que pensamos. Estamos de acuerdo. Vamos a hacer una pausa comercial, la debo desde hace rato, me disculpo, pues es que me entusiasmé. Vamos a hacer la pausa, ya venimos. Llámenos llámenos estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted le está de mañana como no me cae. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con 10 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Doña María Luz Gutiérrez es especialista en derechos humanos de niñez y adolescencia. Y venimos, gracias a la iniciativa de Oreo, que por un tema de responsabilidad social empresarial ha establecido esta alianza estratégica maravillosa, de tal forma que pues ha asumido la colaboración, yo no sé si total, para el estudio de este estudio que le mencionamos hace un rato, cuyo nombre es el espíritu infantil, que está en riesgo y que el asegurar que está en riesgo se desprende de los resultados justamente de este estudio que vamos a seguir analizando con doña María Luz. Usted me decía que se nos estaba quedando un tema importante de análisis y no quiero que se me quede ninguno. Dígame, doña María Luz. Era un poco el tema de cómo lograr que los padres y las madres, un poco lo que comentábamos en el espacio, se desestresen, para usar un término, ¿verdad? Y puedan sentarse a analizar verdaderamente cómo pueden ellos conciliar su vida laboral con su vida cotidiana dentro de la familia, ¿verdad? Y cómo lograr también acercarse a los niños y las niñas y a las personas adolescentes, porque también a veces dejamos de lado el adolescente, la adolescente también, y el hecho de que ella sea un poco más grandecita o más grandecito no significa que no tengamos que estar también acompañándole en todo ese proceso. Completamente, ¿verdad? Y es una edad de riesgo importante. Claro, entonces aquí yo quería compartir algo que me parece fundamental y que me lo encontré por ahí, que me pareció retomarlo, muy importante, y es cómo lograr acercarse a los niños y a las niñas, Maure. Crear empatía.
sabemos y quizá eso parezca trillado, pero yo lo traslado a ponerse en el zapato de los niños y de las niñas, es decir, qué sienten, qué necesitan, qué están viviendo en ese momento. Entonces, el lograr ponerse en ese zapato de los niños y de las niñas nos va a ayudar muchísimo a acercarnos. El otro punto que también tenemos que analizar es demostrar interés en todo lo que hace nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Eso es fundamental. Es decir, no sé, algo que haga, aquí traigo algunas ideas, por ejemplo, eso que planteas me parece muy interesante, la idea que estás diciendo me gusta, aunque muchas veces podamos no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero sí es importante mostrar ese interés. Validarles, exactamente. Compartir con ellos ese espacio, ¿verdad? Y demostrar que verdaderamente tengo interés, ¿verdad? No es aquella mamá o aquel papá que está haciendo su cosa, ay, sí, está bien. Entonces, ¿verdad? Como dejar lo que estoy haciendo, volverme, sentar y conversar, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que demuestra mucho interés. Lo otro es la aceptación, que va muy relacionado con demostrar interés. Todos nuestros hijos e hijas son diferentes, y qué dicha que son diferentes. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, el lograr aceptarle cómo es, eso es fundamental también para los niños y nos va permitiendo también ese acercamiento. Y algo que también para los hijos y las hijas es muy importante es tener a papás alegres, con sentido del humor, ¿verdad? Que puedan estar compartiendo, que aunque lleguen cansados y cansadas del trabajo, saquen ese ratito para contar lo que pasó o qué están haciendo, pero tener ese sentido del humor. Y otra cosa importante que nos cuesta muchísimo y que los niños y las niñas se quejan mucho es tener mamás y papás predecibles, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Vengo del trabajo, estoy muy cansado en este momento, pero ya jugamos, o ya te atiendo, o ya veo, ¿verdad? Porque a veces no entendemos como niños, y eso hace poco se hizo acá en Costa Rica un estudio muy importante sobre las actitudes de los padres con relación a sus hijos e hijas, y se hizo unos grupos focales con niños y niñas de edades de preescolar. Y entonces una de las cosas que los niños y las niñas mencionaban es, se hacía un juego a través de las caritas felices, ¿verdad? Y entonces los niños decían, ¿esta carita qué significa? Le decía la facilitadora, que está enojado. Y entonces, en tu casa alguien se enoja. Sí, mi papá cuando llega con una cara de este tamaño, ¿verdad? Entonces, ellos también perciben esas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo lograr que ese papá que llegó con la cara de este tamaño va a reposar, va a sentirse diferente y luego se acerca al niño? Porque también no debemos acercarnos con enojo, ¿verdad? Que eso es otro tema interesante. Y lo otro es el juego, que ya lo habíamos planteado también, ¿verdad? Esto ya lo dijimos, de correr, saltar. Entonces es como una guía que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? La empatía, el demostrar el interés, la aceptación de su hijo o hija, no importa cómo sea ese hijo, aunque sea respondón, ¿verdad? Porque a veces vamos apartando a los que son más respondones. Y dice, no es que ese tiene el carácter como el de la mamá, o ese tiene el carácter como el del abuelo, ¿verdad? Entonces comenzamos a marginarlo de alguna forma. O a etiquetarlos. O a etiquetarles, exactamente. El ser alegres, el sentido del humor, padres predecibles y estar dispuestos a jugar en todos los espacios que tengamos en ese momento. Quería hacerlo como muy puntual. Me parece extraordinario, porque incluso sirve un poquitito de diagnóstico, ¿verdad? También. Si un papá o una mamá está escuchando y dice, ay, qué torta, a mí el sentido del humor se me olvidó hace rato, o esto de aceptarlos tal como son, o de ponerles atención, validar sus comentarios. Si usted revisa estos puntos que doña María Luz nos ha compartido, yo creo que no pasamos el quiz, ¿verdad? O por lo menos tenemos que revisar algunos puntos específicamente. Comentábamos fuera de micrófonos para hacer la pausa, ahora sí lo voy a hacer a tiempo. Comentábamos que si el estilo de vida, muchas veces decimos, es que los Rodríguez todos somos así. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Porque incluso estamos marcando a nuestros hijos, porque están en esta familia. Y todos los Rodríguez somos refunfuñones. No. Vamos a romper con lo que se ha pensado desde siempre, que es la forma de ser de esta familia, para proponer una forma diferente de ser. Y si el estrés es lo que ha dominado nuestras relaciones desde hace mucho tiempo, o los gritos, o el enojo, o la presión, propongamos una forma diferente, pero eso implica sentarse, parar, ¿verdad? Eso implica detenerse, no puede ser sobre la marcha, no puede ser, hay que detenerse y pues en diálogo, en comunicación. Incluso yo no sé si serviría doña María Luz,
decirle a los chicos, hagamos una hojita de propósitos, o sea, ¿qué les está haciendo falta a ustedes? ¿Qué extrañan de hace algunos años? ¿Qué quisieran incorporar en la familia? En esto de validar lo que ellos piensan, ¿verdad? Porque tampoco uno puede asumir el liderazgo total y no dejarlos opinar, y ver de pronto, nos podemos dar cuenta de que desde hace tiempo mi hijo está queriendo sentarse a hablar conmigo y yo no le estoy dando tiempo. Así es. No le estoy dando chance. Así es. Eso está demostrado desde hace muchos años, el hecho de que los papás y las mamás hacer las reuniones familiares, sí, que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, esas reuniones familiares, pero en estas reuniones familiares escucharnos todas las personas que estamos ahí, ¿verdad? Y eso que estás planteando, Maureen, me parece a mí fundamental, porque en la mayoría de los casos la queja de los chicos y de las chicas, sobre todo en la edad de la adolescencia, es: mi mamá no me escucha, mi papá no me escucha, ellos solo hablan, y hacemos las reuniones familiares. Me decía una vez una chica, me dice, hacemos las reuniones familiares, pero entonces nos sentamos, y comienza mi papá y dice, bueno, yo quiero decirles que esto y ustedes tienen que cambiar esto y esto. Entonces las reuniones familiares eran para comenzar a dar instrucciones, ¿verdad?, de cuál debía ser el comportamiento de sus hijos e hijas. Entonces, en reuniones familiares tenemos que llevar esa lista y que todos hablen. Es igual que en las reuniones de trabajo, y pues aquí sí, lo vamos a relacionar, ¿verdad? Cuando tenemos reuniones de trabajo es un poco, bueno, ¿qué está pasando con esta situación? ¿Qué está pasando con otro? Y esa misma reunión de trabajo donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice cómo se siente, donde todo el mundo dice qué debo cambiar, qué debo hacer diferente para que esto sea mejor, es la misma reunión familiar, exactamente igual. Antes de la pausa voy a decir algo, yo no sé si ya se conoce bien esto que voy a decir, pero bueno, a mí me impactó. Me dice mi mamá un día de estos que qué interesante cómo las personas adultas se cuidan más en el trato con los compañeros de trabajo, con el vecino, con el desconocido que va en la fila, ¿verdad?, que con el trato con los suyos, ¿verdad?, con los que llevan su propia sangre. Es más fácil decirle, con mucho cuidado no sé, al hijo del vecino, papito, mi amor, pero con cuidadito, para que no riegue eso. A decirle al hijo, pero ¿por qué estás otra vez? O sea, si nos cuidamos más con los ajenos, deberíamos estar revisando entonces cómo están nuestras relaciones al interior de la familia. Ese cuidado, esa decencia, esa elegancia, esa búsqueda de palabras bonitas para referirnos a aquellos que nos llevan nuestra sangre, debería duplicarse cuando se trata de nuestros hijos o en general con nuestra familia. Vamos a hacer una pausa comercial y ya casi vemos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. ¿Cómo se llama? Espíritu de la niñez en todo el mundo. Gracias a la iniciativa de la empresa privada, específicamente Oreo, pues nos trae resultados bien interesantes, y hablábamos también fuera de micrófonos con doña María Luz, de que hay una sensación generalizada que bueno, que ahora tiene un respaldo gracias al estudio, y es que efectivamente los niños crecen sumamente rápido, y muchos padres y abuelos y familiares en general se quejan, se asustan, se impactan, se impresionan de que, pero si lo dejé de ver hace nada y ya es un hombre o ya es una mujer, ¿qué pasó? Exacto. Esto es muy importante porque esa es una queja generalizada, digamos, bueno, una queja no, una apreciación generalizada que los... El botoncito, doña María Luz, perdón. Perdón, es la tecnología. No se preocupe. Decía que una de las preocupaciones que arroja el estudio es esa, precisamente, que los papás y las mamás indican que cuando ellos crecieron como que duraba más la época de ser niños. Pero hay algo aquí muy importante, Maureen. Ese es un análisis profundo que tenemos que hacer. Yo no sé, las personas que ya estamos, como dicen, mucho más arriba de la media teja, como dicen por ahí, recordamos que cuando nosotras nos educábamos o nos criábamos, más bien era como muy corta esa etapa de la niñez. Pero ¿por qué era corta? Porque desde muy temprana edad pasábamos a asumir responsabilidades en el campo, a trabajar en el campo, en las familias, a apoyar a las familias. Entonces, como que los niños, ¿verdad? Los niños y las niñas muy jóvenes asumían responsabilidades de personas adultas, ¿verdad? Entonces, eso en esta época, luego viene un cambio muy significativo que tiene que ver ya con toda la etapa de los derechos humanos de la niñez, entonces lo del trabajo infantil, todo esto que ya conocemos, ¿verdad? Que tenemos que dejar que los niños y las niñas vivan esa etapa de niños y niñas. Entonces, se da como
como una especie de vuelco, ¿verdad? En donde hay mayor apreciación, digamos, de esa etapa del ser humano, de ser de niños y niñas. Entonces, fuimos como visibilizándola mucho más, ¿verdad? Y ahora, con todos los cambios tecnológicos, con todo lo que está pasando, con ese vivir diario, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta como que esa etapa se está haciendo corta, ¿verdad? Pero entonces, ¿dónde está digamos, la importancia de este tema para la vida nuestra cotidiana en nuestros hogares, ¿verdad? Volvemos a caer en la parte de papá y mamá presentes en todos los espacios de esa etapa que de por sí se nos hace muy corta, pero es un tema en el que hay que profundizar, es decir, como sociedad costarricense y como sociedad en diferentes partes del mundo, porque como hablábamos al inicio, fueron 20 países y los 20 países responden a esta inquietud con esa preocupación, ¿verdad? Es reflexionar verdaderamente qué es lo que está pasando, por qué ese tiempo se hace tan corto. Entonces tenemos que enfocarnos en aprovecharlo al máximo y aprovechar esa etapa de los niños y de las niñas al máximo en esa edad de importancia para su desarrollo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, estamos hablando precisamente que esa etapa de desarrollo del ser humano es tan importante como es la etapa adulta, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde hay ese balance que tenemos que lograr encontrar para poder sentir menos angustia de que ya se nos hizo viejo, ya se nos hizo grande, ¿verdad? Y entonces me perdí todo. Bueno, ¿qué tengo que, como hablábamos al inicio, sentarme a reflexionar? ¿Qué cosas no quiero perderme de esa etapa de mi hijo y de mi hija, verdad? Y lo peligroso de tener que admitir que no conocemos a nuestros hijos. Usted decía, exacto, todos nuestros hijos son diferentes. Está el consabido tema del niño sándwich, ¿verdad? Que es el del medio, ¿verdad? Ajá. Conocemos bien al mayor probablemente porque nos agarró un poquitico con más tiempo, ¿verdad? O le hemos dedicado tal vez más al menor, no sé. Pero lo cierto es que si pensamos en cada uno de nuestros hijos como un individuo con características muy particulares, entonces podría ser de verdad que una aventura hermosísima descubrir esa persona que es ese niño, ¿verdad? Uh-huh. Porque asumimos que mientras tengan comidita, estén estudiando los 3, estén pasando el año, tengan una camita donde dormir y ahí, o sea, vamos a la iglesia los domingos y demás, estamos siendo buenos padres, pero cada individuo que es nuestros hijos es un mundo particular maravilloso y debe ser una delicia descubrir. Claro, yo conozco muchas mamás que dicen que a veces, ay, ¿cuántos hijos tenés? Yo tengo 3 hijos únicos, dice. 3 hijos únicos, porque en realidad, y eso es reafirmar esto que estás planteando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr entenderles en su individualidad y también en la colectividad, en el comportamiento dentro de la familia? Hay anécdotas muy interesantes y yo con muchos años de trabajar en el tema me he encontrado con muchas experiencias sumamente significativas y que nos puede ayudar muchísimo a trabajar esta parte. Una vez me decía una mamá que ella se encontró con algo muy especial y era que en los espacios que le dedicaba a cada uno de sus hijos por separado, le decía que él era el hijo más importante para ella, ¿verdad? Entonces le fue diciendo a los 3 las mismas frases, entonces sos mi hijo más importante o sos mi hija más importante, y entonces ellos fueron creciendo con esa sensación de que era el principal para la mamá. Entonces me comentaba que cuando crecieron, ¿verdad? Mamita, vos te acordás tal y tal y tal. Y entonces decía, mami, es que yo siempre me sentí importante para vos. Siempre me sentí importante para vos. Y dice el otro, pero yo también, ¿verdad? Entonces es como ir encontrando esa creatividad que, como dicen, la crisis nos ayuda a crecer. Las crisis son oportunidades. Entonces yo creo que toda esta crisis que están viviendo o que estamos viviendo como familias, con todo lo que hemos comentado hasta ahorita, es importante tomar conciencia de que podemos aprovechar todas esas desventajas que estamos encontrando en no conciliar la vida laboral, bueno, todo lo que hemos venido hablando, la tecnología, todo lo que hemos venido hablando, lograr encontrar esos espacios para que podamos crecer a partir de ahí y tener esa oportunidad de compartir con los hijos y con las hijas situaciones que nos permitan entenderles mejor, porque muchas veces también volvemos a lo mismo, el corre-corre, que no te da tiempo para ver esa parte. De pronto te diste cuenta que tu hijo era un genio en X cosa, o que tu hija era la deportista mejor del mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo comenzar a ver esas particularidades? Son los espacios que tenemos que permitirnos, Maureen, definitivamente, porque
el tiempo pasa muy rápido, como lo decíamos en este segmento, y entonces cuando nos damos cuenta, ya tiene novia, ya estoy preocupada más por el noviecito o por la noviecita, o ya estoy preocupada más por la educación, que quiere ser esto, que no puedo darle la educación, y para las familias que nos están escuchando, yo sí creo fundamental que nos demos esos espacios, ¿verdad? Que saquemos ese ratito de donde estamos, cocinando, planchando, lavando, haciendo tareas, y buscar esos espacios como lo hemos planteado, y ver a cada una y a cada uno como esa parte individual, pero sobre todo también disponernos, porque aquí hay una cosa bien importante, y es la gran brecha que hay entre lo que es ser niño y niña y lo que es ser persona adulta, porque volvemos al tema de que nosotras como personas adultas somos los que vamos, vaya, lléveme, traiga, y esto es lo bueno para ti, y esto es lo bueno para... ¿verdad? Nunca nos sentamos a decir, bueno, pero ¿qué pensará mi hija de esto? ¿Qué pensará mi hijo de lo otro? ¿Verdad? Entonces, ese espacio tenemos necesariamente de comenzar, para aquellas familias que no lo están haciendo, sentarse a conversar con sus hijos sobre sus necesidades. Eso va a ayudar muchísimo, y va a ayudarnos también a aprovechar ese tiempo tan corto, ¿verdad? A mí me inspira lo que usted está diciendo, porque si uno le pregunta a todos los papás, ¿qué es lo que usted desea para sus hijos? Probablemente todos coincidan en que queremos que sean felices, ¿verdad? Pero nosotros pretendemos tener la verdad única de cómo hacer a nuestros hijos felices, y probablemente podemos estar un poquitillo equivocados. ¿Qué sabemos nosotros? Claro. Si nuestros hijos, si a nuestro hijo, no sé, al hijo número 3, lo que le hace feliz verdaderamente es pintar, ¿verdad? Y nos hemos preocupado tanto porque sea el mejor jugador de fútbol, y lo hemos llevado tanto a entrenar que pensamos que lo estamos haciendo bien, y tal vez él guarda un deseo, un anhelo, un sueño en su corazón que no ha podido expresar, o no ha tenido un espacio, o piensa que si lo expresa va a defraudar a sus papás, ¿verdad? Los papás, vamos a juzgar, están actuando con la mejor de las intenciones, pero cuando creemos ese espacio en el que podamos preguntarles qué te hace feliz a vos, vamos a descubrirlo y nos podemos llevar más sorpresas. Más sorpresas, definitivamente. Y esto es parte del tema del adultocentrismo, ¿verdad? Como desde lo que yo veo desde mi perspectiva como adulta, puedo estar totalmente equivocada. Y los hijos y las hijas nos enseñan muchísimo. Estoy de acuerdo, ¿verdad? pero eso implica un ejercicio de humildad importante. Claro, de humildad y también de responsabilidad, y de amor hacia los hijos y a las hijas, ¿verdad? Porque yo sí creo que eso es lo que también nos puede permitir acercarnos mucho más. Vamos a hacer otra pausa, la última, por cierto, doña María Luz, que rápido se pasa, ¿verdad? Ay, rapidísimo. Antes déjeme decir, dice por acá, el informe Espíritu de la Niñez en todo el mundo también afirma que aproximadamente 7 de cada 10 padres les gustaría que sus hijos tuvieran más tiempo para ser simplemente más niños. ¿Qué significa eso de ser simplemente más niños en una época en la que uno dice ya esta selva de cemento, ¿verdad? No hay espacios para que sean simplemente más niños. Bueno, vamos a analizarlo al volver, ya venimos. No me toque el dial porque usted le está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con el programa de Mañana con Monumental. Yo le voy a confesar, doña María Luz, antes de terminar, que a mí me gusta como tener la exclusividad de que mis hijas, cuando les cuento algo, hagan no, como ser la primera, como darles la sorpresa, leerles un artículo, mostrarles una fotografía, contarles sobre una reflexión, provocarles lagrimillas, todas esas cosas lindas de que tienen mucho que ver con la parte emocional y psicológica de mis hijas. A mí me encanta como ser la primera. Cuando les cuento algo dicen, sí, yo había escuchado. Bueno, pues les voy a contar a los papás que en Facebook Oreo tiene más de 25 millones de amigos. Qué cantidad. Por algo de ser, ¿verdad? Por algo de ser. Nada más lo busca como Oreo, así lo presentan, y bueno, enlaza yo creo que a millones de personas alrededor del mundo. Pero lo más importante es que les cuenta que a propósito de la celebración hay una Oreo con relleno con sabor a pastel. No les puedo decir a qué sabe porque todavía no me han dado. Pero ya casi me van a dar. Debe ser delicioso. Lo cierto es que es un espacio que se genera para que las personas alrededor del mundo también puedan construir momentos mágicos entre papás e hijos, y yo creo que es una opción interesante para que usted provoque en sus hijos el no que quiero provocar en las mías cuando se den cuenta.
Doña María Luz, ya vamos a cerrar. Hablábamos de qué es eso de ser simplemente más niños en una época en la que pareciera que nos lo arrebata el mundo, ¿verdad? Claro, este es justamente uno de los datos importantes que arroja la encuesta. Bueno, el estudio, el 61% de los padres encuestados afirman que dada la oportunidad volverían a vivir su infancia. Pero que sin embargo, esta diferencia es bien interesante porque yo no sé si esto es una cuestión cultural, Maureen, pero en un inicio decíamos que los resultados son prácticamente pues semejantes, ¿verdad? Pero aquí hay una gran diferencia con América Latina y el resto de los países encuestados, que a mí me parece que es importante y eso nos ayuda a reforzar un poco más todos los trabajos que se vienen haciendo en las instituciones que trabajan con niñez y adolescencia, en las instituciones, con las familias, porque véeme qué cosa más interesante acá. El 61% de todos los padres encuestados, y luego dice, América Latina, 3/4 partes de los padres revivirían gustosamente su infancia, mientras que menos de la mitad de los padres en América del Norte y en Europa expresan eso. Bien interesante. Sí. Y veme lo que pasa, dice, Venezuela y Costa Rica son de los 4 países que muestran un porcentaje considerable de padres que creen que el compartir tiempo con sus hijos no es un lujo y que eso le hace sentirse como niños. Bueno, qué alentador. Por eso lo quería resaltar. Claro. Porque es una situación, primero, nuestros países latinoamericanos ya están también muy influenciados con todo el tema de los derechos humanos de los niños y de las niñas. Sabes que desde los años 90 venimos hablando de este tema, entonces ya la gente está muy sensibilizada, entonces ven la importancia que tiene el dedicar tiempo a sus hijos, pero ahí se reflejan también su infancia, y esto es lo bonito también de la galleta, volviendo al tema de la galleta, ¿verdad? Porque es como todo ese ritual de comerse la galleta les hace volver a ser niños, ¿verdad? Y eso también les va a permitir tener ese mayor acercamiento hacia sus hijos e hijas, ¿verdad? Estamos completamente de acuerdo, doña María Luz. No solamente quedamos con el antojo de comer la galleta que conmemora el aniversario, sino también de compartir espacio con nuestros hijos, porque el beneficio va en ambos sentidos, ¿verdad? No vamos a pensar efectivamente, como dice el estudio, que es un lujo, sino pues es un pretexto para la diversión de todos, de ellos y la nuestra, darnos permiso de sacar el niño que llevamos dentro, de divertirnos mucho y de fortalecer los vínculos con nuestros hijos. Quedamos muy inspirados y yo creo que esa era la idea del programa el día de hoy, doña María Luz. ¿Usted me acepta una próxima invitación? Un día de estos para volver a hablar? Las que usted quiera, porque este es un tema que a mí me apasiona mucho y que estoy absolutamente segura que los papás y las mamás que nos están escuchando quedan con esa ansiedad. Sí. Lo último que nada más quiero indicar es un mensaje hacia los papás en el sentido de que no nos preocupemos mucho por el tiempo. No nos preocupemos mucho por la angustia que no tenemos tiempo para nuestros hijos. Preocupémonos más por la importancia que tiene para los hijos y las hijas, ¿verdad? Y que muchas veces el no dedicarles tiempo no es tanto, valga la redundancia, porque no tenemos tiempo, sino porque muchas veces no consideramos que es importante. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es considerarlo fundamental y sacar ese tiempo para nuestros hijos e hijas. Excelente recomendación, de verdad que quedamos muy motivados. Esperamos que usted hoy esté deseando llegar a la casa y tener tiempo con sus hijos, o que sus hijos lleguen del colegio. Muchas veces somos nosotros los que los estamos esperando para poder tener tiempo con ellos. Si se le hace un poquitico complicado hacer un plan y decir, ¿y ahora qué hago? Como si nunca había estado, si le intimida un poco pasar tiempo con sus hijos, de que sean ellos los que lleven la batuta del tiempo para... Exactamente. Nos despedimos, muchísimas gracias, doña María Luz, a la gente de Oreo que nos acompaña, que no logramos ver porque están allá del otro lado con Miguelito, pero sí nos trajeron galletitas. Y a todos ustedes por su atención. Recuerden en Facebook ponerse en contacto con Oreo, ese es el perfil en Facebook, y un número telefónico, doña María Luz, donde se puedan comunicar con ustedes. Podría ser, bueno, directamente podríamos plantearlo más adelante, pero podrían al 2273 5675. Y si es algo así como de mucho interés, soy capaz de dar mi número de celular al aire también. Ok, vamos a dejarlo, usted me los da, me los comparte ahora y yo lo publico en la página, si es el caso, para que esté a disposición de todos los oyentes y televidentes. Hasta mañana, si Dios quiere.